vía aérea y anestesia. En la clase anterior hemos hablado que dentro de lo que es la evaluación que se hace en el consultorio o en la visita preanestésica que se realiza al paciente cuando el paciente ya está hospitalizado, o cuando uno va a evaluar a un paciente en el consultorio de cirugía de día o en la emergencia, la vía aérea es una parte del examen físico que tiene vital importancia para el anestesiólogo, por una razón fundamental, porque es el anestesiólogo que cuando administre algún agente anestésico, sea para anestesia general, sea para una sedación o incluso para una anestesia regional, y el paciente uno tenga que llevarlo a un estado de anestesia, es decir, dormido sin que se mueva, y nosotros controlando su hemodinamia, el anestesiólogo tiene que saber manejar la vía aérea en el caso el paciente caiga en una depresión respiratoria y cómo puede darle el soporte ventilatorio al paciente en esa circunstancia. Sin embargo, el manejo de la vía aérea, en general, es un capítulo que deben manejarlo todos los especialistas en salud, no necesariamente los médicos. Estamos hablando de paramédicos, técnicos, choferes de ambulancia, policías, bomberos, estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque frente a una situación de depresión respiratoria o parada cardíaca, se debe actuar de manera rápida porque los minutos son importantísimos para ver el pronóstico del paciente después de ese hecho. Para ello, se requiere que el anestesiólogo, en este caso, conozca de anatomía del aparato respiratorio, de la fisiología del aparato respiratorio, para poder de mejor manera hacer el uso de los instrumentos que se necesitan para dar el soporte ventilatorio. Y por otra parte, ya existen publicaciones, ¿no?, a nivel mundial de protocolos y de algoritmos para el manejo de una vía aérea difícil o de una vía aérea fácil, ¿no?, dependiendo del diagnóstico que se haga en ese momento cuando se tiene un paciente que tiene una depresión respiratoria. En el caso de la anestesia, es el anestesiólogo que induce a esa depresión respiratoria tras la administración de agentes anestésicos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando hablemos de los agentes anestésicos, qué efectos produce tras su administración. Y en general, todos los agentes anestésicos, tanto los que se administran por vía endovenosa como aquellos que administramos por vía inhalatoria, provocan una depresión respiratoria de menor a mayor grado. Para la Asociación Americana de Anestesiología, una vía aérea se considera difícil, ¿no?, cuando el anestesiólogo entrenado va a experimentar una dificultad en ventilar a un paciente o a intubarlo o ambos procedimientos. Esto podría deberse a muchos factores. Uno, a factores propios del paciente, que los vamos a ver hoy en la clase, al lugar o al ambiente clínico donde se desarrolla esta eventualidad. No es lo mismo asistir a un paciente en la calle que asistirlo dentro de un hospital. Y también va a depender de las habilidades, experticia que tenga el anestesiólogo, estamos hablando de vía aérea difícil según la Sociedad Americana, la experticia que tenga frente al manejo de estas situaciones. Por lo general, se señala de que una vía aérea difícil, uno debe reconocerla antes de que se convierta una vía aérea en una vía aérea difícil. ¿A qué me refiero con esto? Que antes de administrar un medicamento que puede llevar al paciente a una depresión respiratoria, yo debo hacer el diagnóstico previo
para saber si esa vía aérea va a ser difícil o no lo va a ser. ¿Ok? Entonces, la primera regla que se tiene es diagnosticar antes, es decir, hacer una evaluación segura para evitar cualquier eventualidad o emergencia que pueda ocurrir cuando se maneja una vía aérea que no está adecuadamente evaluada. Cuando evaluamos la vía aérea en consultorio, ¿qué hacemos los anestesiólogos? En primer lugar, hacemos una historia clínica, como ustedes lo han visto, donde aparte de ver los antecedentes quirúrgicos que se preguntan al paciente, se le tiene que añadir a eso una pregunta si el paciente le han administrado antes anestesia general y si ha habido alguna dificultad para el manejo de su vía aérea del paciente. Por lo general, los pacientes que han tenido dificultades en su manejo de su vía aérea son pacientes a los cuales se les comunica una vez cuando despiertan que se ha tenido esa dificultad para que en las siguientes cirugías no se cometan los mismos errores. Por otro lado, hay antecedentes de enfermedades de las vías aéreas que pueden ser congénitas, adquiridas o traumáticas, que van a ocasionar un problema de manejo de la vía aérea. Entre las congénitas vamos a presentar a continuación algunas enfermedades congénitas que están asociadas a alteraciones del macizo de la estructura maxilofacial. Adquiridas me refiero a pacientes que han tenido, por ejemplo, accidentes de tránsito, traumatismo del macizo facial y que han quedado con secuela a la apertura de la boca por lo general o a los movimientos de protrusión del maxilar. Y en traumáticas considero también la misma y también podemos hablar acá pacientes que han recibido radioterapia de lo que es la región cervical y que pueden producir problemas de fibrosis en esa zona o problemas en pacientes, por ejemplo, que hayan recibido cirugías de lo que es de la cavidad oral, que eso hace que haya una limitación a la apertura de la boca. ¿Qué se hace entonces? Se hace un examen físico, puede averiguar todo lo que anteriormente he señalado. Evaluamos si la boca hay una adecuada apertura. Luego evaluamos el tamaño de los maxilares, ¿no? Si hay una micrognatia o no lo hay. Vemos el tamaño de la lengua con respecto a la boca del paciente. O sea, hay pacientes que tienen boca muy chiquita, la apertura de la boca es pequeña, y tienen una lengua grande. Entonces, o al revés, pacientes que tienen boca grande y su lengua es pequeña. Entonces, eso también es muy importante, a sabiendas que para el manejo de la vía aérea tenemos que hacer procedimientos que involucran el desplazar la lengua hacia un lado a otro lado para hacer la laringoscopía o la intubación orotraqueal. Luego el tamaño del cuello, si el cuello es grueso o es corto o hay limitaciones a la flexoextensión del mismo. El estado de la dentadura, si el paciente es portador de prótesis dentarias o no lo es, o tienes prótesis fija, o tiene carillas dentales, todo eso es importantísimo, porque acuérdense que uno manipula la boca con el laringoscopio durante el procedimiento de intubación orotraqueal. La protrusión de los incisivos superiores o la protrusión mandibular. Si yo creo necesario que además de la evaluación física requiera un examen auxiliar, yo puedo pedir, ¿no? Puedo pedir una radiografía de la región del cuello, o puedo pedirle una resonancia en la estructura del cuello, por ejemplo, sobre todo cuando hay pacientes que tienen tumoraciones grandes en la región del cuello, para poder saber si hay desplazamiento de la tráquea por la profundidad o por la presencia de tumores intracervicales en un paciente. Todo eso se evalúa durante el examen físico. Con respecto a las enfermedades congénitas que provocan ya alteraciones del macizo facial, tenemos el síndrome de Pierre-Robin, el síndrome de Goldenhar y el Treacher-Collins, entre otros. La obesidad también se provoca dificultad para el manejo de la vía aérea.
¿Por qué razones? Primero, porque hay una limitación a los movimientos del cuello, porque la grasa se tiende a acumular en esa zona, o en el tórax o en las mamas, en el caso de las mujeres, o también porque hay una disminución de la apertura de la boca, ¿no? O también por una macroglosia. Entonces, todo eso hace que la obesidad también se considere un factor de riesgo. El estado de la dentadura es importantísimo. No es lo mismo tener a un paciente que tiene una adecuada dentadura a pacientes que tienen dientes por caerse y que durante una laringoscopía uno pueda terminar de romper ese diente y ese diente pueda ingresar a la tráquea, ¿no? Y provocar una obstrucción de la vía aérea por esa razón. Entonces, es que niños que están cambiando dentadura, siempre evaluar si es que hay una pieza dentaria que se está moviendo, y en personas muy ancianas o que tengan mal cuidado dentario, también evaluar esa situación antes de hacer los procedimientos de laringoscopía. Acá tenemos el síndrome de Hondrich, que provoca una hipoplasia mandibular, como lo ven en esta imagen. Hay una anormalidad de la columna cervical, con lo cual hay una limitación a los movimientos de flexo-extensión. Y luego tenemos el síndrome de Treacher-Collins, que, como ven ustedes, hay una micrognatia, hay una, el maxilar inferior está hipoplásico, y hay una limitación también a los movimientos de hiperextensión a nivel cervical. Además de ello, ¿qué hay otros, qué predictores más podemos considerar que son de riesgo? Desde cuando un paciente tiene barba densa y espesa en el rostro, la mascarilla facial que se tiene que ocluir en el rostro del paciente para poder asistirlo ventilatoriamente a veces de ventilación difícil, pacientes obesos, ya lo manifesté, pacientes con Mallampati 3 o 4 que vamos a ver a continuación, que es el Mallampati, pacientes que tienen antecedentes de ser roncadores o que tienen el diagnóstico de apnea del sueño, pacientes que han recibido radioterapia a nivel del cuello y los pacientes varones, que son los que más tenemos problemas para el manejo de la vía aérea. Entonces, ¿qué es el Mallampati? En esta imagen vamos a explicar qué es el Mallampati con esta imagen que lo ven ahí ustedes de la cavidad oral. El Mallampati es una evaluación indirecta de dificultad de vía aérea, que lo realizamos todos los anestesiólogos en el consultorio. ¿En qué consiste ese procedimiento? Uno coloca al paciente frente a uno, y a la misma altura, de la altura de los ojos, de la visión, y le dice al paciente que aperture la boca. Si nosotros vemos estas estructuras y las reconocemos, estaríamos frente a un Mallampati 1. Es decir, si yo reconozco paladar blando, veo paladar duro, veo úvula y veo los pliegues, disculpen ustedes, y veo los pliegues palatoglosos que ven ustedes en los pilares palatoglosos, significa que yo estoy frente a un Mallampati 1, que es un paciente normal. Al ser un Mallampati 1, indirectamente me está diciendo de que ese paciente no voy a tener problemas para la intubación orotraqueal. ¿Ok? Si yo, ¿qué sería entonces un Mallampati? ¿Hasta qué número yo tengo el Mallampati? Tengo Mallampati 1, tengo Mallampati 2, Mallampati 3, Mallampati 4 y Mallampati 5. Esa es la clasificación que se tiene
Disculpen, chicos. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, doctora, ya se le vuelve a escuchar. Sí, disculpen, como digo, estoy de emergencia en la clínica. Bueno, esta es la clasificación de Mayampati. Hay Mayampati 1, 2, 3, 4, hasta 5. Disculpe, doctora, no está compartiendo. Se salió la imagen entonces. Sí. Voy a volver a salir y entrar, ¿ya? A ver, nuevamente. ¿Ahora lo ven? Sí, doctora, me están pidiendo también mis compañeros si pudiera grabar la clase, por favor. Ok, lo voy a hacer. Un minuto. Entonces, el Mayampati, como lo ven acá, en esta imagen, ya. Voy a entrar a grabar. Se salió todo. Un minuto, se salió nuevamente la presentación. Ok. ¿Están viendo? Sí, doctora. Presentación. Y entonces vamos hasta el Mayampati. Nos quedamos en el Mayampati. A ver. Acá tenemos la clasificación de Mayampati. Entonces, la clasificación de Mayampati, como le digo, es un predictor indirecto de que va a haber alguna dificultad en los procesos de manejo de la vía aérea, sobre todo lo que es la intubación orotraqueal. Es a través de la visualización de estas estructuras que ya les he señalado en la anterior imagen, donde uno va a calificar desde el 1 hasta el 5.
El 5 es el paciente que no me abre la boca. O sea, es el niño, por ejemplo, que no me quiere abrir la boca, ya. Ahí se le pone Mallampati 5 porque no fue evaluado. Pero tenemos el Mallampati 1, Mallampati 2, Mallampati 3 y Mallampati 4. En Mallampati 1, que es el paciente normal, como lo ven ustedes, yo voy a ver paladar duro, voy a ver paladar blando, voy a ver úvula y voy a ver pilares amigdalianos. A medida de que vemos en este cuadro, por ejemplo, que ya no se ven los pilares, ¿no? Veo úvula, veo parte de paladar blando y parte de paladar duro, es un Mallampati 2. El paciente tres sería el paciente en el cual ya no se ve la úvula, como lo ven acá, no se ve pilares y se ve parcialmente el paladar duro, ya no se ve el paladar blando. Y el Mallampati 4 es aquel que no se ve pilares, no se ve paladar blando, ni se ve úvula, como lo ven acá. Entonces, este Mallampati, que es un predictor indirecto, vuelvo a decir, de intubación orotraqueal, dificultad de la intubación orotraqueal, lo hacemos todos los anestesiólogos, ¿no? Hay evaluaciones en algunas fichas donde te ponen la imagen y tú pones ahí, marcas lo que ves y lo que no ves. Y en función a ese, tú dices es un Mallampati 1, o es un Mallampati 2, o 3, o 4, o 5, que no me abre la boca, como es el caso de un niño. Pero este Mallampati también depende de la persona que visualiza, ¿no? Por eso es que, a pesar que lo seguimos usando los anestesiólogos como una forma como un predictor, no nos garantiza, por ejemplo, que mi lectura que yo hago sea igual al siguiente colega que la haga, ¿no? Cada persona puede de repente tener más acucia para visualizar las estructuras, porque para esto lo único que se hace es que el paciente abra la boca. No usamos ningún instrumento, ningún bajalenguas para eso. Es una apertura espontánea. Otra de las cosas que limita el uso del Mallampati es, por ejemplo, que no se puede usar en un paciente que esté inconsciente o que tenga trastorno del sensorio, porque el paciente no te va a obedecer cuando tú le digas, abra la boca, señor o señora, ¿no? Como lo que ocurre con un niño. Entonces, está limitado por el grado de entrenamiento que tenga la persona y también está limitado por el paciente que tú tengas en ese momento que evaluar. Sin embargo, a pesar de todo ello, lo seguimos usando. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado un poco de Mallampati y ahora vamos a hablar de lo que es la anatomía de la vía aérea. Acuérdate que este es un indicador de evaluación indirecta, porque no estamos haciendo una visualización directa de la vía aérea, ¿no? Acá vemos la cavidad oral. ¿Qué estructuras anatómicas se debe conocer para poder hacer una laringoscopía adecuada? Y que tú reconozcas esas estructuras que van a ser la guía para ti, para saber hasta dónde tienes que avanzar. Paladares, úvulas y pilares, ¿ok? Todo eso es muy importantísimo. Otra cosa que también es importante que ustedes sepan es lo que significa la lengua. La lengua es un órgano que es músculo, que ocupa gran parte de la cavidad oral, ¿no? Y junto con la faringe cumple y participa en muchas funciones, que van desde la articulación de las palabras hasta la propulsión del bolo alimenticio al deglutirlo. Sin embargo, existen ciertas patologías que podrían alterar la estructura de la lengua, ¿no? Que van desde patologías del sistema nervioso central, como van hasta enfermedades de la cavidad oral. Entonces, es importantísimo, al momento que uno hace el Mallampati, en un paciente que te colabora en el examen, ver si los movimientos de la lengua son totalmente adecuados y que el paciente no tenga ningún problema al deglutir los alimentos. Hemos tenido casos de pacientes que han sido sometidos a cirugías de cáncer
de tiroides sobre todo, o hemos tenido pacientes con trastornos del sistema nervioso central que han sido operados de un tumor intracerebral, que han quedado con problemas para la deglución. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado, porque este paciente no se le puede premedicar, no le puedes dar una benzodiazepina antes de ingresar al quirófano, porque el paciente puede aspirarse porque ya tiene de por sí problemas de protección propia de la vía aérea. Entonces, estos pacientes pueden aspirarse y hay que tener mucho cuidado, incluso cuando el paciente ingresa al quirófano, tanto en el primer momento de la inducción de la anestesia, como al momento de la extubación orotraqueal que se realiza al paciente. ¿Qué es importante también hacer una evaluación y reconocer nosotros la estructura? Lo que corresponde a la cavidad nasal per se. Nosotros sabemos que nosotros somos respiradores nasales y exhalamos a través de la boca. Y la función de la mucosa nasal, de la mucosa nasal es calentar el aire que ingresa y humidificar. Cuando nosotros colocamos un tubo endotraqueal en un paciente, estamos bypassando esta función de humectación y de calor que se produce por el ingreso del aire por la nariz. Por eso que un paciente que está en intubación prolongada en las unidades de cuidados intensivos, este paciente recibe el ventilador mecánico que es diferente al ventilador mecánico del quirófano, recibe humectación y calor, ¿no?, en el aire que le ingresa, porque si no existe esta humectación, los alvéolos se secan y la posibilidad de neumonía son mucho más altas por la adherencia del moco a estos alvéolos. Entonces, cuando nosotros colocamos un tubo endotraqueal por la nariz, porque a veces lo hacemos, ¿no?, en cierto tipo de cirugía, tenemos que saber la orientación que debemos darle al tubo endotraqueal para que no lesione las estructuras de los senos, sobre todo de los senos frontales y senos fenoidales, que podrían lesionarse si es que nosotros colocamos el tubo endotraqueal de manera muy brusca cuando hacemos una intubación nasal. ¿Cuándo se hacen intubaciones nasales? Cuando los cirujanos quieren operar la cavidad oral y el tubo no puede estar ubicado en la zona donde van a estar ellos operando. Pero ¿cuál es la estructura más importante de la vía aérea superior? Es la laringe. La laringe es una estructura en forma de una caja que tiene un volumen aproximado de 4 centímetros en el adulto, que se localiza en la parte anterior del cuello, a la altura de la cuarta y la sexta vértebra cervical. Esta está constituido por cartílagos, ¿no? ¿Estos cartílagos quiénes son? Son la epiglotis, son la tiroides y es la cricoide, ¿ok? La epiglotis es el cartílago impar, ¿no?, que nosotros visualizamos cuando hacemos una laringoscopía directa. Es un cartílago impar fibroelástico que está ubicado en el medio, en situación medial, entre el esqueleto cartilaginoso del epiglotis. Está situado en la parte antero superior de la laringe, por detrás del cartílago tiroides y de la membrana tiroidea. Tiene el aspecto de una lámina de forma oval, más larga que ancha, es elástica y flexible, muy móvil y deformable. Sus dos caras son irregulares, ambas caras están tapizadas por una mucosa, y esta mucosa puede edematizarse fácilmente, sobre todo en los niños. La epiglotis no tiene responsabilidad en la fonación, pero sí se levanta esta durante la respiración y se baja durante la deglución, lo que hace que el bolo alimenticio no, a través de sus movimientos, no pase al pulmón, sino pase hacia el esófago. Entonces, la epiglotis es una de las estructuras que primero se reconocen cuando uno hace una laringoscopía directa. Y acá la tenemos. Este borde, este cartílago impar fibroelástico, ¿no?, que está en la parte anterior de la antero superior de la laringe, que estoy señalando con el puntero, es la epiglotis. Toda esta es la epiglotis, ¿ok?
Sigamos avanzando. Además del epiglotis, nosotros tenemos otros cartílagos. El otro es el cartílago tiroides, que está ubicado como un escudo protector delante y lateralmente a los órganos de fonación. Está situado por encima del arco cricoideo sobre el que reposa y el que está unido por la membrana cricotiroidea. Se encuentra por debajo del hueso ioides y se suspende a través de la membrana tiroidea del hueso ioides. Está formado por, acá lo tenemos en esta imagen, el cartílago tiroides, por dos láminas cuadradas de cartílago hialino, denominadas placas o láminas laterales, que se fusionan en la parte medial, formando un ángulo diedro. Este ángulo va a variar con la edad y con el sexo, ¿no? Sabemos que es mucho más abierto en los niños que en el adulto, y esto hace la particularidad de que al ser más agudo en el varón, el tono de la voz sea diferente, ¿verdad? La magnitud del ángulo que forman las dos placas determina las propiedades de la voz, ¿no? Y podemos diferenciar en él dos caras, anterior y posterior, y cuatro bordes. Luego tenemos al cartílago cricoides. Este es un cartílago que lo vemos acá, estoy señalándolo con el puntero. El cartílago cricoides está ubicado en la parte inferior de la laringe, es el más inferior de todos los cartílagos, constituye la base o el pedestal de la laringe, tiene la forma de un sello, está unido al primer anillo traqueal mediante la macricotrial y se articula con el cartílago tiroides y con los cartílagos aritenoides. Entonces, acá estamos reconociendo las estructuras. Este es el dioides, este es el tiroides, acá tenemos el cricoides, ¿ok? Cuando nosotros hacemos la laringoscopía a un paciente, vamos a distinguir tres zonas. Una zona supraglótica, es decir, anterior a la glotis, una zona glótica y una zona infraglótica. Cuando hablamos, ¿cuál es la estructura entonces que me va a dividir entre el área supraglótica, glótica e infraglótica? Son las cuerdas vocales, ¿ok? La glotis viene a ser el espacio comprendido entre las cuerdas vocales verdaderas y los cartílagos aritenoideos. Y luego tenemos la zona preglótica antes de la glotis y la zona infraglótica por debajo de la glotis. Acá tenemos esta es la zona preglótica, la zona glótica propiamente dicha, la zona donde están las cuerdas vocales, y la zona infraglótica, la zona que está por debajo de las cuerdas vocales verdaderas. Estas son las estructuras que se reconocen cuando se hace una laringoscopía directa. Cuando yo utilizo el laringoscopio y veo para colocar mi tubo endotraqueal, debo visualizar esto: epiglotis, glotis, cuerdas vocales abiertas. Y es aquí donde se coloca el tubo endotraqueal. Es también importante saber la inervación de toda esta zona, de la zona de la laringe, porque en ocasiones se va a tener que hacer la intubación de un paciente de forma despierta. Es decir, hay algoritmos donde dicen cuando va a haber un 80 o un 90% grado de dificultad en un paciente para ventilarlo y para, es decir, dormirlo y asistirle ventilatoriamente, y un 100% de dificultad para intubarlo. En ese tipo de pacientes uno debe pensar como primera opción en hacer una intubación despierta. Para ello existe una técnica en la cual uno hace el bloqueo de los nervios que discurren a través de la laringe. ¿Cuáles son esos nervios? Tenemos en los nervios laringeos superiores y el nervio laringeo recurrente. El nervio laringeo superior, ¿no?, en su rama motora me va a inervar al músculo cricotiroideo
y en su rama sensitiva, la mucosa de la base de la lengua, del epiglotis y la laringe. Y el nervio recurrente, que es una rama del nervio vago, que debe inervar los músculos intrínsecos de la laringe, a excepción del músculo cricotiledeo, sensitivas van a inervar la mucosa de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entonces, es a través de un bloqueo de los nervios laringeos superiores y del nervio laringeo recurrente que nosotros podemos hacer una intubación despierta. ¿Cómo se bloquean estos nervios? Es a través de instilación en el trayecto de los nervios a 2 centímetros paralelo a la tráquea, a nivel del primer anillo, por encima del primer anillo traqueal, a nivel de la cricoides. Se instila de 3 centímetros de lidocaína al 2% sin epinefrina en ambos lados, ¿tá? En la parte superior del diedro del cartílago del cricoides y en la parte inferior. De esa manera nosotros podemos hacer un bloqueo de estos nervios y se pueda realizar la intubación del paciente de manera despierta. Es parte dentro de los protocolos para los procedimientos de intubación difícil. ¿Cómo yo ventilo a un paciente? Este es un tema importantísimo. La ventilación de un paciente, además de que yo debo reconocer las estructuras anatómicas para saber cómo ingresa el aire y cómo yo debo administrar el aire al paciente también para que fisiológicamente se garantice un ingreso óptimo, requiere de, primero, en primer lugar, establecer si el paciente, un diagnóstico rápido, si el paciente requiere asistencia ventilatoria o no. Indudablemente que este procedimiento lo hacemos en el quirófano nosotros cuando, luego de administrarle el agente hipnótico al paciente, uno lo estimula y uno ve que el paciente no tiene reacción y por otra parte ve que el paciente no ventila, se encuentra en apnea. ¿Qué es la primera maniobra que hacemos para liberar la vía aérea? Es la maniobra de extender la cabeza y elevar el obra de Zafa, que se está de acá, cabeza, mentón hacia arriba, frente hacia atrás, y una de atrás, arriba, como el ven. Entonces, con esta maniobra que se hace, se libera a la lengua que puede haber estado obstaculizando el ingreso del aire. ¿Okay? Y al liberar esto, en algunos casos hay pacientes que solamente con esta maniobra recuperan la ventilación, porque era la hiperextensión forzada de la cabeza la que impedía que ingresara el aire. Entonces, esta maniobra, en ocasiones, me va a liberar la vía aérea. Sin embargo, esta maniobra se tiene que hacer con mucho cuidado, sobre todo en pacientes que vienen de emergencia, que los hemos encontrado tirados en la calle, inconscientes, y que uno no sabe si hay una lesión cervical en el paciente. Otra forma de liberar la vía aérea es colocándole una cánula orofaringea al paciente, o también llamado tubo de Mayo o cánula de Guede. Esas cánulas orofaríngeas se colocan en la boca del paciente, ¿no? Con la finalidad de desplazar la lengua que cae hacia atrás en una persona inconsciente, hacia adelante, y con ello evitar que la lengua se convierta en un agente que obstruya el ingreso del aire hacia la vía aérea. Esas maniobras, como digo, ustedes van a practicar práctica, que es cómo se coloca una cánula orofaringea. También existen cánulas nasofaríngeas también. Ambas, como su nombre les dice, unas se colocan en la boca y otras son colocadas al lado, desde la fosa nasal, cuya finalidad, como les digo, es liberar la vía aérea superior y que le ingrese el aire al paciente de la manera más óptima. Una vez que
yo coloqué al paciente de la manera adecuada de liberación de vía aérea, mentón hacia arriba, frente hacia atrás, y yo veo que a pesar de asistir ventilatoriamente al paciente. ¿Cuáles son las maniobras de asistencia ventilatoria? Tenemos la maniobra universal, que es la ventilación boca a boca. Y acá tenemos la otra maniobra que hacemos en quirófano, que es la ventilación manual con ambú, como ven, este se llama bolsa reservoria tube, ambú, para lo cual usamos una máscara, como ven ustedes en esta imagen. Esta maniobra puede ser realizada por una sola persona o puede ser realizada por 2 personas. Cuando la hace una sola persona, la persona se coloca a la cabecera del paciente, con la mano hábil que coloca el índice y el pulgar rodeando el vértice de la máscara, como ven ustedes acá. Y con la otra mano uno va a comprimir la bolsa. En el caso sean 2 operadores, un operador con ambas manos va a fijar la máscara en la estructura del macizo facial del paciente y el otro operador va a comprimir la bolsa. Estas son maniobras para la intubación, que después vamos a hablar. Entonces, estas maniobras es importantísimo que ustedes la practiquen con sus profesores de práctica, ¿no? Se puede hacer también, lo vamos a hacer cuando hagamos el taller en el aula de simulación, de acá a 2 o 3 clases. Vas a colocar adecuadamente, acoplar la máscara sin que haya fuga del aire hacia la parte de afuera y puedan ustedes asistir ventilatoriamente a un paciente, ¿no? Esto es eminentemente práctico, ¿no? La teoría, acá ustedes están viendo la imagen, pero la práctica es lo fundamental para hacer esta ventilación de manera óptima. Ahora vamos a pasar. Ok. Antes de pasar a lo que es la intubación orotraqueal, vamos a ver algunas imágenes de evaluación que son importantes antes de realizar cualquier procedimiento de sedación. Por lo general se plantea que la vía aérea, la vía oral es la ruta más fácil para hacer cualquier procedimiento de asistencia ventilatoria. Siempre debemos tener en el quirófano o cuando uno va a hacer una maniobra de asistencia ventilatoria, uno debe contar con todos los elementos para la asistencia ventilatoria. Desde contar con un laringoscopio, tubos endotraqueales, sonda de aspiración, máscaras de diferente tamaño, cánulas orofaringeos de Gehlen también de diferente tamaño, videolaringoscopios, ¿no? Guías, pinza McGill, todos estos guantes, todo eso debe tener un coche de vía aérea para yo poder iniciar mi anestesia y proceder a administrar los agentes anestésicos al paciente. Dentro de lo que es la evaluación preoperatoria, la distancia, una de las cosas que hacemos en el consultorio es la evaluación de la distancia a la dorso extensión del cuello, ¿no? Tenemos ahí la distancia tiromentoniana, luego tenemos la distancia mentón-cricoides, que es otra distancia que también se mide en consultorio para poder determinar los grados de dificultad que tengamos en un paciente.
para la dorsiflexión y por ende la intubación orotraqueal. La distancia mentón-tiro-mentoniana, mentón-tiroides, debe ser aproximadamente 5 centímetros en promedio en un paciente adulto. Si esta distancia es menor a 5 centímetros, vamos a tener son predictores como la distancia mentón-cricoides. Con respecto a la distancia mentón-cricoides, la distancia debe ser menor de 12 centímetros, significa que vamos a tener problemas durante la intubación orotraqueal. ¿Qué otra distancia es importante tomar en consultorio? La apertura bucal. Esta debe medir más de 5 centímetros para considerar yo que no voy a tener grados de dificultad para intubar al paciente. Otro de los indicadores que es importante evaluar, pero que no se hace en consultorio, que si no se hace en una sala de procedimientos de otorrino o se hace en el quirófano, es la evaluación de la escala de Korman. Para ello, el paciente debe estar sedado parcialmente y debe haber un bloqueo o previa anestesia de toda la vía aérea superior. Es mediante la ayuda de un videolaringoscopio. Es mediante la ayuda de un videolaringoscopio que hacemos este procedimiento. Un minuto, chicos.
Ya, les explico lo que es disculpen la interrupción, lo que es la clasificación de Corman. La clasificación de Corman es una clasificación que se hace cuando se hace una laringoscopía directa, es decir, se hace con videolaringoscopio, con el paciente sedado. Con el paciente sedado y para que el paciente pueda tolerar esta visualización. Tengo el Corman 1, Corman 2, Corman 3 y Corman 4. El Corman 1 es el paciente normal, es el que hemos visto en la anterior imagen, donde se ve la epiglotis, la glotis y las cuerdas. El Corman 2 es aquel paciente que se ve parcialmente la entrada a la glotis, como vemos en esta imagen. Corman 3, casi no se aprecia ya nada de la glotis, de la entrada a la glotis. Y el Corman 4 no se ve ni epiglotis ni glotis, no se ve absolutamente nada. Esta evaluación, esta clasificación es de mucho más ayuda que el Mayan-Paty, porque esta es una visualización directa, mientras que el Mayan-Paty es una visualización indirecta. Se hace en los pacientes que yo presumo en consultorio que voy a tener dificultad. En estos pacientes, por lo general, se coordina con otorrino para que junto con el otorrino se haga esta evaluación con el videolaringoscopio. Acá, nuevamente, el LEMO es una clasificación de dificultad de vía aérea donde no solamente ve un solo indicador, o sea, no solamente ve Mayan-Paty, sino ve los otros indicadores que he señalado, ¿no? ¿Qué evalúa? Evalúa la distancia mentonioides
evalúa Mallampati, evalúa si hay algún tumor en la zona del cuello y evalúa la movilización de la columna. Es a través de unos puntajes que se dan que te indican si va a haber dificultad en el manejo de la vía aérea. Como ven acá, este es mucho más completo, ¿verdad? Porque te evalúa a su integridad, ¿no? Te evalúa Mallampati, evalúa las distancias, evalúa presencia de tumores y me evalúa la movilidad. Acá, por ejemplo, tengo un paciente que tiene hipoplasia mandibular y al tener la hipoplasia mandibular, las distancias tiro-mentoniana se reducen en estos pacientes, ¿no? Estos pacientes son de gran dificultad para el manejo de la vía aérea. Tenemos pacientes, de acuerdo a la protrusión mandibular, las limitaciones, clase 1, clase 2 o clase 3, que son formas de evaluar las protrusiones mandibulares. Ahora pasaremos a lo que es la intubación orotraqueal propiamente dicha. ¿Cuándo se decide por intubar a un paciente? Cuando las maniobras de asistencia ventilatoria, es decir, cuando yo con la máscara al paciente no lo puedo ventilar adecuadamente. Segundo, cuando el paciente está en un estado de inconsciencia y un estado de apnea que no es momentáneo, sino que el paciente, por la patología, por el accidente o por la situación per se del paciente, requiera una asistencia ventilatoria de manera prolongada. Estas serían las situaciones que yo debo evaluar para yo decidirme. ¿Cuáles son? Un paciente puede tener un estómago lleno, un paciente politraumatizado. Una forma de evitar de que haya una broncoaspiración es haciendo una intubación orotraqueal. Tercero, porque a través de una intubación orotraqueal yo puedo aspirar secreciones bronquiales. Puedo conectar a un ventilador o intubación aguda. Puedo administrar anestesia y puedo darle el soporte que requiere al paciente para cierto, como shock sec coma o como. ¿Cuáles son las rutas para esta plan? Sin embargo, este procedimiento puede tener complicaciones. Pueden ir estas complicaciones desde lesiones que podemos producir en la vía aérea superior, es decir, sangrado, lesión de dientes, laceraciones o perforaciones de laringe o de faringe, e incluso producir, si el paciente no está adecuadamente sedado, provocar laringoespasmo, broncoespasmo, arritmias cardíacas e hipotensión, como las complicaciones tempranas que pueden producir unas malas maniobras de manejo de la vía aérea superior. Y también podemos tener fagia, las parálisis en las cuerdas vocales, lesiones en labios, boca o faringe, laringitis, sinusitis, edema laringio, sinequia de las cuerdas vocales, estenosis traqueal, ¿no? Todas esas son consecuencias tardías de una intubación prolongada. El tubo endotraqueal tiene un CAF, es decir, tiene un balón, que cuando hagan la práctica van a ver las características que tiene el tubo endotraqueal. Y este balón, que permite adosarlo en la vía aérea superior y evitar que ante una regurgitación gástrica el contenido gástrico ingrese al pulmón, este balón se llena con una determinada presión. El balón del CAF debe ser entre 20 a 25 milímetros de mercurio.
Y para eso existen unos aparatos que me miden la presión. Si yo excedo esta presión, puedo provocar lesiones como las que he mencionado, las complicaciones tardías, sobre todo cuando esta presión es por más de 3 o 4 días. Y por otro lado, incluso el incremento de la presión puede romper este balón, y al romper el balón puede hacer de que ya la vía aérea no esté totalmente segura, porque puede el paciente broncoaspirarse. ¿Cuáles son las recomendaciones generales cuando uno empieza a usar la vía oral, que es la vía que más se usa? Debemos contar con todo el equipo necesario para hacer la técnica de intubación orotraqueal. Debemos revisar que el tubo endotraqueal tenga este manguito y este manguito esté funcionando y no esté roto. Debemos aprender a manejar ambas manos, la mano derecha y la mano izquierda, ¿verdad? Y debemos saber posicionar adecuadamente al paciente para poder hacer esta maniobra. Ya les dije que era la extensión de la frente hacia atrás, mentón hacia arriba, pero también es la colocación de una pequeña almohada de más o menos de 5 centímetros de altura sobre la cabeza del paciente, que me va a permitir alinear los ejes oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo de la vía aérea superior. Debemos saber usar qué tipo de hoja vamos a usar, si va a ser una hoja curva o una hoja recta del laringoscopio. También debemos saber seleccionar el número de hojas que vamos a requerir para el paciente. Y debemos hacer la evaluación previa que ya mencioné, ¿no? Todo lo que la evaluación de a ver si vamos a tener una dificultad durante este procedimiento antes, con barba. Entonces, por si la ventana no va a dosar adecuadamente en nuestro cuerpo. Paciente que tiene macroglosia, como ven ustedes ahí. Todos estos son predictores en este tipo de pacientes que vamos a tener dificultad de manejar su vía aérea. No solamente de intubar, sino también antes de realizar esta maniobra, debo yo hiperoxigenar al paciente. ¿Qué significa hiperoxigenar? Es colocarle una máscara con oxígeno al 100%. ¿Con qué finalidad? Acuérdense que el oxígeno ambiental tiene, el aire ambiental tiene 0.21% de oxígeno. Nosotros con la hiperoxigenación tratamos de que el paciente suba lo más alto posible su concentración de oxígeno a nivel sanguíneo, para que durante todo el tiempo que el paciente puede estar en apnea por la maniobra de intubación orotraqueal, el tiempo que me voy a demorar para intubarlo, el paciente no entre en una hipoxigenación. Por eso es importante la hiperoxigenación. Debemos contar con todo el equipo, verificar lo del manguito, alinear los ejes. Debo yo tener mis medidas de protección personales, como son guantes, mandil, ¿no? En época del COVID teníamos que tener mascarilla KN95, teníamos que tener nuestros lentes y encima nuestra mascarilla facial, ¿no? Y debemos, si yo estoy segura que yo no voy a tener complicaciones, debo yo contar siempre con una personal de enfermería que me ayude para hacer esta maniobra de la manera más segura y en los pasos que están indicados en el protocolo a realizar. Si yo presumo traer o se planifique de manera más óptima las maniobras para la intubación orotraqueal. Pero en el caso
yo evalúe y no sea esta una situación difícil, yo puedo contar con el apoyo de cualquier otro personal de sala de operaciones. Entonces, se agarra el mango del laringoscopio con la mano izquierda, y con la mano izquierda se hace la maniobra de colocar el laringoscopio en la cavidad oral. Siempre se ingresa desde el ángulo derecho de la boca y se avanza hasta la base de la lengua con la hoja del laringoscopio, ingresando el laringoscopio, con la finalidad de desplazar la lengua hacia el lado izquierdo y poder yo tener una mejor visualización, ¿no? Luego de que yo visualizo la epiglotis, yo debo visualizar la entrada de la glotis, donde el paciente está en parálisis respiratoria, va a ver, las cuerdas vocales van a estar abiertas y voy a poder, a través de este procedimiento, insertar un tubo endotraqueal en la vía aérea superior. Luego de que hago esta maniobra de colocación del tubo endotraqueal, yo retiro el laringoscopio con la mano izquierda, lleno el balón del CAF del tubo endotraqueal de 3 a 4 centímetros de aire, verifico la altura del tubo endotraqueal que sale el número a través de la comisura de la boca. En una persona bajita de menos de 1,50 m, la altura por lo general es 19 centímetros. Si es un adulto de 1,70 m, por lo general es 21 centímetros, o el número 21 el que sale por la comisura de la boca. Y yo debo verificar de que estoy en la vía aérea. ¿Cómo se verifica esto? A través de la auscultación de los campos pulmonares. Yo conecto el tubo endotraqueal a un sistema ventilatorio, o si no a un ambú, comprimo el ambú o la bolsa del sistema ventilatorio y debo, si el tubo endotraqueal está en los pulmones, debe elevarse la caja torácica, debo yo auscultar el paso del oxígeno. Voy a visualizar la canografía en el monitor, la cual me va a indicar de que efectivamente me encuentro yo en la vía aérea. Este es el mismo paciente que vimos anterior. Hay algunos que hacen la técnica de intubación orotraqueal despierto en estos pacientes, teniendo a los pacientes semisentados, ¿no? Porque con eso uno garantiza en los pacientes grandes obesos que el paciente nos va a colaborar y va a respirar, porque el paciente echado, la masa, todo el contenido abdominal va a hacer que el diafragma no se mueva adecuadamente y el paciente hace apnea. Entonces, esta es la técnica descrita en pocas palabras de la técnica de intubación orotraqueal. Indudablemente, ustedes van a hacer en las prácticas con sus docentes, las prácticas en pacientes. Nosotros vamos a tener una práctica con los simuladores en Coñana, de acá 2 clases, y para poder, como digo, esto tiene que verse y tiene que hacerse para que pueda comprenderse adecuadamente. ¿Preguntas sobre la clase de hoy? ¿Hay alguna pregunta? Parece que todo está claro, doctorito. Ok, entonces si todo está claro, chicos, voy a dar por finalizada la clase de hoy. Espero que el próximo miércoles no tengan problemas.
Nos está faltando, acuérdense que tenemos examen la última semana de marzo para el ingreso del primer aporte. Nos estaría faltando la clase de anestesia general, propofol, y luego tendríamos el seminario, ¿ok? El seminario, yo no sé si se han dividido los grupos. ¿En grupos de cuánto debemos dividir? Ustedes son los grupos más numerosos, ustedes son 30 y tantos, ¿verdad? Sí, 38, si no me equivoco, doctora. Tendrían que hacer el seminario, grupos de a ver, 7. Serían 7 grupos de A5 y los 3 restantes se acoplarían a 3 grupos que serían de A6. ¿No? Los temas están en el sílabus. Los temas son, no sé si los tienen a la mano, a ver, vamos a mirar. Yo necesito que me mandes la relación de los grupos para yo hacer los temas y que ya los vayan preparando. Ya, pero entonces voy a tratar de enviarle. Tendríamos el seminario y luego el examen. Entonces, por eso es importante que ya vayan teniendo los grupos. Si me puedes mandar hoy día la lista, sería ideal. Entonces, yo sorteo hoy en la noche y les mando disponer, ¿ok? Está bien, doctora. Ya. Buenas tardes, chicos. Nos estamos viendo hasta el miércoles. Hasta la Buenas siguiente clase. tardes, Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes.